Perfecto. Bien, ahora sí. Estábamos rellenando. Bien, entonces mi exposición tiene que ver cómo se arma una pila de compost, cuáles son las consideraciones que hay que tener cómo se diseña en sí una planta de compostaje. Yo les voy a hablar de una planta a gran nivel, obviamente de gran tamaño, pero cada uno esto lo podría hacer y escalar a su realidad. Entonces, primero, partiendo por algunas consideraciones que ya Pamela señaló. ¿Qué es el compostaje? Es un proceso, ¿no es cierto? Ya subimos qué es un proceso. ¿Qué es un proceso de tratamiento de los residuos orgánicos? Un proceso que nosotros le llamamos de valorización de un residuo orgánico. Ese proceso de valorización de residuo orgánico nos lleva a transformar toda la materia orgánica en algo que tiene mayor valor, ¿sí? Vamos disminuyendo en volumen y es más fácil de manejar esos residuos y volver a integrarlo al suelo. En el concepto de Hueltun Mapu, la cooperativa de reciclaje, Hueltun significa restituir, Mapu, tierra, que es la idea de restituir a la tierra. En eso se basa el concepto. Entonces, como decíamos, esto reduce el volumen de los residuos, facilita obviamente el almacenaje y el manejo y tiene un fundamento simple y robusto y versátil de los distintos tipos de residuos orgánicos. Hablábamos, y la pregunta que siempre se hace, ¿todos los residuos orgánicos se pueden compostar? La respuesta es sí. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que viene luego. ¿Cómo composto un residuo orgánico? En eso hay que fijarse de qué tipo de residuo tengo y cómo pasamos a la otra definición, que es un proceso físico, químico y microbiológico de transformación de la materia orgánica. Que aquí, como ven, hay una fórmula, la materia orgánica más oxígeno más microorganismos aeróbicos producen CO2, nitrato, compost y energía. Entonces, es un proceso, ¿no es cierto?, que pasamos de la materia orgánica. En ese proceso tenemos que cuidar primero la porosidad, la humedad, la temperatura, la oxigenación, el pH y debemos incorporar microorganismos. Como todo proceso, inclusive los procesos que ustedes llevan, los procesos agrícolas, impactan al medio ambiente, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Todo proceso, inclusive nosotros, impactamos al medio ambiente. El proceso de compostaje también puede impactar al medio ambiente. ¿Cómo? A través de gases, a través de percolados, que aquí un poco se ven, y olores, ¿sí? Entonces, un proceso que está mal cuidado, inmediatamente vamos a poder evidenciar estos aspectos ambientales. Bueno, les voy a hablar primero del marco legal y normativo del proceso de compostaje. Les voy a hablar luego de los tipos de residuos disponibles, emplazamiento, aspectos ambientales y etapas de la operación. Respecto de lo primero, el marco normativo legal. Tenemos el Decreto Supremo 594, que muchos lo conocemos, que aplica a casi todo, prácticamente a todo, y que dice que establece que la acumulación, el tratamiento, la disposición final de residuos industriales, locales o lugar de trabajo deberán contar con una autorización sanitaria, ¿sí? Eso primero. Una planta de compostaje tiene que tener una autorización sanitaria. La norma chilena 3382 es una normativa que no es exigible, pero sí es recomendada. Nos da pauta de cómo nosotros debemos diseñar e implementar una planta de compostaje. Y finalmente, seguramente la norma que todos conocen y tiene que ver con la pregunta que usted hacía, que es la calidad. Existe una norma chilena de calidad de compost y esa norma chilena de calidad de compost se evalúa según un análisis de laboratorio donde evalúa
características físicas, químicas y microbiológicas, ¿sí? Y existen los compost clase A y los compost clase B, ¿sí? Por aquí anda un análisis para que lo vayan viendo, lo paso por allá para que lo vayan revisando, que son todos, esos son los elementos, todos los elementos que se deben medir para verificar si un compost es clase A o clase B. Tipos de residuos disponibles. La primera recomendación, cuando yo voy a hacer una pila de compostaje o una planta de compostaje, es verificar qué tipo de residuos son los que dispongo, ¿sí? Y cada cuánto tiempo y cuándo en el año, ¿no? En qué temporada los voy a disponer. Porque todo eso determina el método de compostaje. Según la norma 3382 de diseño de planta de compostaje, hay que tener ciertas consideraciones respecto a los tipos de residuos. Primero, lo divide en alto, mediano y bajo impacto al medio ambiente. Como decíamos, todo proceso impacta al medio ambiente. Entre el residuo es más limpio, impacta menos al medio ambiente. Mientras que el residuo tenga menos proceso, impacta menos al medio ambiente, ¿sí? En el caso de los bajos, son restos de jardín, las plantas, la hortaliza, por ejemplo, o los restos de poda, ¿no es cierto? Todo eso califica en clase 1, ¿sí? Bajo impacto al medio ambiente. Por tanto, los cuidados que debemos tener son menores, ¿sí? Luego tenemos mediano, que son todos los residuos municipales, por ejemplo, separados en origen, residuo doméstico y de casino. Otros vegetales naturales o procesos. Acá son aquellos residuos que son orgánicos y que pasaron por un proceso simple, ¿no es cierto? Eso ya califican como impacto medio, porque tienen la probabilidad de tener algún químico, algún elemento que podría afectar a la salud. Y finalmente, los de alto potencial de impacto ambiental, que son las carnes, los pescados, los alimentos grasosos, lodos, mezcla de residuos de material orgánico que ya están en estado de putrefacción. Los lodos y estiércol, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua son lodos, lo que sacan del proceso. Esos son de alto impacto al medio ambiente. Y voy nuevamente a la pregunta que me hacía usted. ¿Cómo sé qué compost es bueno o malo? Debo preguntar de dónde viene ese compost. ¿Sí? Hablábamos de un compost de té, hablábamos de distintos compost. Tenemos que considerar de la materia prima que se usa para hacer ese compost. Existen compost que son comerciales que vienen de estos, ¿sí? Que son de plantas de tratamiento de agua. ¿Ya? Entonces, cuando tengo ese material como base, como materia prima para compostar, lo que estoy haciendo, el riesgo que tengo es que puedo estar incorporando metales pesados a mi suelo. Entonces, hay que fijarse y hay que pedir esa información de qué viene, de qué está hecho este compost, ¿sí? Eso respecto de la calidad también. Respecto de lo que hablábamos, es fundamental establecer qué tipos de residuos son los que tengo y cuándo lo voy a tener disponible. ¿Por qué? Porque va a determinar el cuidado que voy a tener. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la cooperativa Hueltum Mapu, hay un gran problema cuando se retiran los residuos en verano, porque la probabilidad de que ese se deshidrate es muy alta. Entonces, cuesta más, se debe invertir más energía para hacer compost en verano. No así en esta época, ¿sí? Se mantiene mucho mejor la humedad. Por tanto, es fundamental tener en consideración cuándo voy a tener disponibilidad de los residuos, qué tipo de residuos, ¿sí? Porque esos tipos de residuos me van a determinar cuál va a ser la mezcla que yo debo hacer para lograr la relación carbono-nitrógeno. Y aquí caigo en un tema que es importante.
se hablaba de que la relación de carbono-nitrógeno puede ir entre 25 y 35. Puedo hacer compo con cualquiera de la mezcla completa, ¿no? Digamos, puedo hacer 25, 26, 27, 30, hasta 35. ¿En qué se diferencia en el proceso al tener una mezcla de un tipo o de otro? Tiene que ver fundamentalmente que cuando la relación de carbono-nitrógeno es muy alta, estamos en 35, 30, 34, la cantidad de energía que debo incorporar en cuanto al volteo es mayor, porque las temperaturas van a ser más altas, ¿sí? Si yo voy a una relación carbono-nitrógeno más baja, de 25 a 30, la cantidad de energía que debo hacer para voltear y todo es menor, porque las temperaturas van a ser más planas, van a llegar a 60, 65 grados, pero no voy a tener el problema de la probabilidad de que suba sobre 70. ¿Sí? Esas son cosas que hay que ir considerando en base a los tipos de residuos que voy teniendo. La definición de la cantidad de residuos y cuándo lo voy a estar recibiendo me va a ayudar a definir qué superficie requiero, porque voy a poder definir cuándo voy a tenerlo en fermentación, que son 3 meses. Nosotros, eso es lo que se hablaba, la fermentación son 3 meses, luego viene la maduración 3 meses más y finalmente el proceso final de cosecha. Entonces, eso es importantísimo, definir la disponibilidad de residuos, los residuos que voy a tener disponibles y cuándo en el tiempo, ¿sí? Para estas plantas debiera haber un tipo de fiscalización también, porque Me encantaría. Me encantaría. Uno ¿sí? no sabe lo que le están vendiendo muchas veces. Así es así. Muchas veces está la probabilidad de estar incorporando a mi suelo un pasivo ambiental. Esto lo puedo estar incorporando un metal pesado. Ojo con eso, o sea, es súper importante. Bueno, finalmente con la definición de la disponibilidad de los residuos, las cantidades, los volúmenes, finalmente lo que uno hace es definir la geometría de la pila. Pamela hablaba de que 1,5 metros por 2 metros de ancho, ¿no es cierto? Y el largo que pueda. Idealmente 30 metros, porque es más fácil de manejar 30 metros. Entonces, en este caso es una pila de 3 metros de ancho por 2 metros de alto y 28 metros de largo. Esta pila fue diseñada según los números que aquí aparecían, ¿no? Entonces es fundamental saber con qué residuos cuento, como decía, cuándo lo voy a tener, y ahí defino el tipo de pila. Luego viene el emplazamiento, donde voy a instalar mi planta de compostaje. Y hay algunas consideraciones fundamentales según la norma. Y dice, primero, lejanía del núcleo habitado. Se priorizará zonas rurales, semirurales, más que zonas industriales, ¿no es cierto? Por el tema de riesgo. Alejada de cauces de los ríos, alejada de las zonas inundables, alejada de zonas freáticas muy superficiales. Y finalmente, una recomendación es que esta debe tener una pendiente entre 2 y 10%. ¿Sí? ¿Por qué? Para poder conducir todos los percolados. ¿Y es necesario ponerle algo abajo, como un plástico? ¿Recuerda cuando hablaba de los niveles de impacto? Cuando tengo un nivel de impacto bajo, no es necesario, no es una exigencia. Cuando paso a medio y alto, sí, es necesario, porque por lo mismo, si tenemos, por ejemplo, ya los percolados no son líquidos que nos lleven, por ejemplo, voy a insistir con el tema de los metales pesados, y que son riles, residuos líquidos, esos pueden efectivamente penetrar. Otra variable que también califica en el caso de la 1
bajo impacto es el volumen. Si tengo un volumen sobre 1200 metros cúbicos año, eso obviamente la cantidad de percolado que me va a generar también me podría afectar a la napa, ¿sí? Entonces, la cantidad y el tipo de residuo me determina si necesito una impermeabilización. ¿Ya? Luego, otros aspectos que tenemos que tener en consideración es la pluviometría, cuánto llueve en el tiempo. Voy a tener disponible residuos, pero tengo que también pensar en cuánto va a llover en ese periodo, ¿sí? Para poder tapar, tal vez mi diseño voy a tener que tapar o no taparlo, qué sé yo. Voy a tener que, si llueve demasiado, voy a tener que voltear también demasiado. Entonces, respecto de olores y percolados y vectores, se considera siempre, en el caso de plantas de compostaje sobre 1200 metros cúbicos año, que deben tener una membrana o un cuerpo que es impermeable, que no permita permear el líquido o los percolados hacia abajo. Este es un ejemplo. Este tiene una forma de conducir, ahí la pendiente va hacia allá, se conduce hacia ese canal y luego se conduce hacia un estanque, y de ese estanque nuevamente se incorpora a las pilas para mantener las pilas húmedas, ¿sí? Las pilas de compostaje. Los olores, los percolados y los vectores va a depender de la relación carbono-nitrógeno que estoy usando y la cantidad de volteos que estoy haciendo. Las etapas de operación. Primero, debería tener siempre un área de recepción y mezcla. Luego, y la área de recepción y mezcla, idealmente los residuos no pasen más allá de 5 días en esa área. Luego pasamos a una etapa de fermentación que tiene una duración máxima de 90 días. Luego tenemos la etapa de maduración, también 90 días. Luego pasa la cosecha y almacenamiento. La etapa de fermentación, también hay una pregunta, ¿la puedo apurar? Y la respuesta es sí. Puedo, estos periodos, todos estos que son normalmente 60 días, se pueden hacer hasta en 45 días. Todo un compost lo puedo tener en 45 días. Efectivamente, hay procesos que son sistemas cerrados, que son más caros y lo puedo hacer más rápido. Y también lo puedo apurar, pero lo que hay que apurar es la etapa de fermentación, es decir, que rápidamente pase de cuando estoy haciendo la mezcla, rápidamente pase a alta temperatura. Y esas altas temperaturas podrían durar 2 semanas y luego bajar, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Es incorporando microbiología, ¿ya? Microorganismos benéficos se incorporan en esa pila de compost durante la mezcla. Sí, por supuesto. Claro que sí. Idealmente que sean, siempre yo sigo el concepto del FIC, que sean microbiología endémica y que sean consorcios microbiológicos, ¿sí? No que necesariamente sea un tipo de microorganismo, ¿ya? La etapa de maduración es una etapa importantísima. Es la etapa donde realmente los hongos empiezan a funcionar, las bacterias empiezan a trabajar en condiciones más gratas. Si bien hay bacterias que trabajan a muy alta temperatura, pero la etapa de maduración es donde efectivamente están haciendo, digo yo, suelo, ¿sí? Están haciendo este cuerpo vivo, porque el compost es un elemento vivo, ¿no? Tengo materia orgánica, humedad, pero tengo microbiología ahí. Entonces es algo vivo. Por tanto, esa etapa de maduración hay que cuidarla demasiado. No hay que apurarla. Tranquilita ahí, que se mantenga. Bueno, este es un proceso, bueno, no se ve mucho, pero lo que hablaba hace un minuto. Primero tenemos la etapa de recepción y mezcla,
acá la recepción y mezcla siempre tengo que considerar los tipos de residuos y la relación carbono-nitrógeno y mezclo proporcionalmente para tener una relación carbono-nitrógeno entre 25 y 35. Entre más alta, más trabajo nos va a dar. Entre más baja, menos trabajo nos va a dar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entre más alta la relación con el carbono y nitrógeno, la temperatura van a ser mayores. Yo podría tener una pila de compostaje perfectamente con una temperatura máxima de 50 grados Celsius y se mantenga un mes en 50 grados Celsius. Está cumpliendo con la norma igual. ¿Sí? Luego viene la etapa de fermentación y en la etapa de fermentación aparecen los percolados, ¿sí? Aparecen los gases y la temperatura, la energía. Hay un proceso de transformación, un proceso de fermentación aeróbica. Por tanto, aquí tengo una maquinita, que esa maquinita lo que hace es voltear permanentemente para que se vaya aireando, ¿ya? Si le cae mucha agua, el agua es más pesada que el aire, por tanto, saca el aire de su ubicación, se va y van generándose los terrones que conocemos nosotros. Entonces tenemos que evitar que eso ocurra. ¿Cómo lo hacemos? Aireando. Luego en la etapa de maduración hay menos percolados, menos probabilidad de vectores, pero hay que seguir volteando, ¿sí? Y finalmente viene la cosecha. Es importante considerar lo siguiente para todos los que somos de acá. Bueno, somos todos del campo. Y es importante pensar de que cuando yo pongo los residuos orgánicos y los dejo ahí en el lugar, lo que estoy generando es una fermentación anaeróbica. La fermentación anaeróbica lo que produce como gases es metano. Por eso uno pasa y dice, pues está ahí donde está cuestión, por un tiempo, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el metano? Colabora con nuestro querido calentamiento global. Entonces, lo que hace el proceso de compostaje es también disminuir la cantidad de CO2 equivalente, la cantidad de impacto a la capa de ozono. Por eso es tan importante que también, si ustedes tienen residuos, se preocupen de compostarlo y no lo dejen tirado. También existe la posibilidad, que también lo hacen, es reincorporarlo inmediatamente al suelo. También es bueno. No es lo mejor, pero es bueno, ¿sí? Bien. La norma chilena 2880, cuando se habla de la parte microbiológica, se preocupa fundamentalmente de la ausencia de salmonela y Escherichia coli. No habla de los patógenos relacionados con la planta, ¿ya? Entonces también ojo con eso. Idealmente que se revise en caso de que tenga una preocupación extrema, ¿no? Habla de los metales pesados, ¿no es cierto? Y habla de las condiciones particulares de humedad, cantidad de materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno y la respiración. Cuando yo tengo un compost muy crudo, muy recién sacado, lo que estoy haciendo es incorporando una materia viva que está respirando, que necesita oxígeno. Por eso es importante que madure, porque cuando yo necesito oxígeno empiezo a competir con lo que necesita oxígeno en mi suelo. Y ahí podría habilitar a microorganismos que son patógenos, dándoles espacio. Así que ojo con eso también, la madurez del compost. Bueno, aquí respecto del diseño de pila, aquí hay una pila que se diseñó para residuos que eran con una alta cantidad de carbono y no teníamos la posibilidad de hacer volteos. Por tanto, se diseñó con chimeneas. No se ven las chimeneas acá, pero esto está en rengo. La pluviometría es mucho mayor, ¿no? Por tanto, teníamos que taparla, entonces se armó la pila, se pusieron las chimeneas, mide 50 metros de largo, son 2 metros de ancho y por 1,5 de alto.
Se pusieron la chimenea, se inoculó con microorganismos y se tapó. Aquí una presencia, yo la semana pasada fui y le saqué algunas fotografías de cómo están actuando ya los hongos. Y bueno, la temperatura que se consiguen. Esta es otra planta que el ancho es de 3 metros, 2 metros de alto, y bueno, ya es una planta más top porque tiene por la cantidad y por el tipo de residuo, tiene una membrana, una geomembrana, que era un poco el diseño que le mostraba, ¿no? Y la temperatura que se consigue en 60 hasta 65 grados Celsius. Aquí les voy a mostrar unos videitos cortitos respecto de esta planta. Esta es la materia prima que se utilizaba, que son restos de tomate, restos de ¿cómo se llama?, de pimentón, y también endivia, ¿sí? Ya seco, un material muy seco. ¿Ya? Eso fue después de una lluvia. Y también hay fruto, lo que me preguntaba, por ejemplo, el tomate, el pimentón, también pues, se puede incorporar. Luego viene la mezcla. Ahí está la mezcla, ¿no es cierto? Esto ya tiene 5 días, o sea, dentro de los 5 días se empiezan a mezclar los materiales, y esta pila tenía 60 grados Celsius en la semana, ¿sí? La humedad fundamental, 50% como mínimo. No más de, no, entre máximo 60, ¿no? 50-60%. ¿Cómo reguláis o medís la humedad? Es la cantidad. Es muy difícil medir humedad a un cuerpo que no es compacto. Claro, por eso. Entonces, lo que uno hace es calcular el volumen y le echa la cantidad de agua. ¿Sí? Eso, al inicio no hace, pero no hay que mantener una humedad. Sí, siempre uno tiene que mantener una humedad. Y lo que se hace en forma simple, sencilla, es tomar, seguramente ustedes lo han hecho, toman el material, y si se moja la mano, entonces ya está sobre 50. Si la mano queda un poquito húmeda, está en esos 50%. Si dejo caer agua, ¿no es cierto?, ya está pasadita. Es así. Sin embargo, es súper importante considerar que la variable de control para el proceso de compostaje es la temperatura. Si yo trato porque hay algunos que dicen, hoy no mides la respiración del compost, anda a medirla, ¿no? O sea, porque es muestrial, es una tremenda. Claro, nosotros con Osvaldo estuvimos en Suiza en una planta de compostaje, por la cooperativa de Huerta Mapu, y perdón, mira, aquí 1,5 metros, perdón, un mes y medio, y ya se empiezan a ver los hongos, ¿sí? Ya el material se empieza a decomponer y es un poquito más difícil de saber de qué viene el compost. Se empieza a hacer más difícil ¿No imagino el chipeado sería mejor que el compost? No necesariamente. Entre más chipeado tengo menos opción de aire. Entonces tengo que tener ese cuidado. Se pueden hacer las plantas completas, nomás sin chipearlas. Si las chipeo, lo que va a provocar es que va a necesitar más energía, cuando digo energía, más volteo para que se haga, ¿sí? Termino la historia con Osvaldo. Entonces, como teníamos estas dudas que nos preguntaban acá, oye, ¿ustedes cómo voltean? ¿Qué miden en la planta de compostaje de Huerta Mapu? ¿Por qué miden solo temperatura? Le preguntamos a esta planta en Suiza, y le preguntamos, oye, ¿qué más mides? ¿No? ¿Qué controles tiene? Y me mira así, temperatura. ¿Pero cómo solo temperatura? ¿Y qué más quiere que medir? Y los tipos no miden más que temperatura. Y bueno, acá se puede ver que esta es la ubicación también número 4. no sé, ¿eh? Esta planta de compostaje fue armada de izquierda a derecha, desde va pasando de fermentación a
maduración. Entonces, la etapa de fermentación dura hasta el tercer mes y luego pasa a la etapa de maduración. Esta pila ya tiene 5 meses y se puede ver que ya el material ya no solo lo más grueso, Sí. se puede ver que se mantiene, que son restos de boa, pero el otro material ya no sería posible distinguir de qué material proviene. El material que andaba por ahí, que vieron, de 5 meses, es de esa planta de compostaje. Y la de 6 meses también. Una pila ¿Sí? que es la número 1, desarmó, ya cumplió los 6 meses, y ya esta pila se puede ver que el compost está formado, ya se mandó a hacer los análisis correspondientes Y falta... para ya pasar a la etapa de ¿Sí? Ese es un proceso de compostaje no sé, un proceso ya más industrial. Bueno, el compost que nosotros estamos usando en el proyecto FIC es un compost de la cooperativa de reciclaje Hueltún Mapu. Son de acá, una cooperativa de acá de Limache, que hace compost a base de los residuos del tomate. ¿Sí? Eso para que lo tengan en consideración. ¿En el compost puede ir ceniza? Sí, claro, sí puede ir ceniza. Se aporta mucho mineral. Se aporta, sí. Ahora tienen que ser en muy pequeñas cantidades, o sea, un espolvoreo de ceniza. Entre estas capas que decíamos al armado la pila, la mitad podría ser espolvoreo de ceniza de leña, de leña. Y se aportan nutrientes. Quiero mostrarle una sola cosa más nomás. ¿Se conectó? Ahí sí. Bueno, acá está un proceso de volteo de la pila, que importantísimo el volteo, ¿no? El volteo tiene como por objetivo airear la pila. Y ustedes pueden ver el vapor, esa pila está entre 50 y 60 grados Celsius. ¿Ah? Bueno, eso respecto de las consideraciones para hacer sus pilas de compostaje, una planta de compostaje, los diseños que hay que tener en consideración. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Después de, está listo, la idea del compost es, como ya está maduro, poder trabajarlo luego, aplicarlo, el huerto. Pero también he visto algunos casos de que el compost, no sé, siento que estaba muy viejo. ¿Hay un tiempo máximo para poder guardarlo o almacenarlo, para poder trabajarlo? Sí. Más que el tiempo es la forma que las condiciones cómo se almacena. Las condiciones de almacenaje tienen que guardar la humedad, también lejos del sol, y fundamentalmente cuando tú abres el saco, tomarlo y que tengan humedad. Por ejemplo, acá está el compost de 1 año y se mantiene todavía la humedad. ¿Sí? Es fundamental la humedad, porque es un organismo vivo. ¿Sí? Por eso siempre comprar el saco y mirarlo. ¿Cuál es la diferencia entre el A y el B? O sea, dijiste que había un compost cada vez, ¿puede ser? Sí, son las condiciones, hay rangos relacionados con los metales pesados, hay rango también relacionado con la cantidad, el porcentaje de materia orgánica y también con respecto al pH. Todos los elementos no creo que tenga una Pero una sería una que tuviera menos metales y... exacto, hay un rango más, claro, eso, exacto. Sí, eso se puede ver en la norma chilena de calidad de compost y ahí aparece, ¿sí? Queremos darle las gracias a todos.
Muchas gracias por venir, muchas gracias por su tiempo. Yo sé que dejan de hacer otras cosas, así que esperamos haberles aportado. Va a venir el equipo aquí de la Santa María y nosotros también nos vamos a quedar por si alguno quiere seguir conversando. Muchas gracias y nos vemos en el otro taller.